A finales de los años 90, una mujer australiana de poco más de 30 años tomó una decisión que no tenía mucho sentido en papel. Dejó un trabajo estable, vendió lo que tenía y se fue a vivir a un centro de cuidados paliativos en el interior de Australia, que es un lugar donde la gente va a morir. No porque fuera enfermera de profesión, sino porque necesitaba algo distinto y esa puerta se abrió. Durante los siguientes 8 años, estuvo al lado de personas en sus últimas semanas de vida. Las cambiaba las sábanas, les preparaba la comida, les sostenía la mano y escuchaba. Escuchaba todo lo que querían decir en el tiempo que les quedaba. Sus historias, sus miedos, sus conversaciones que nunca habían tenido con las personas que amaban. Y en medio de todo eso, empezó a notar algo. Los arrepentimientos se repetían. No en el detalle, cada vida era distinta, cada persona tenía su propia historia. Pero en el fondo, las mismas cosas volvían una y otra vez. Personas que no se habían dado permiso para vivir como querían. Hombres que habían trabajado toda su vida y llegaban al final sin haber estado presentes en casi nada de lo que era importante para ellos. Gente que había suprimido lo que sentía durante décadas para no generar conflicto y que ahora, con semanas de vida, veía con claridad lo que eso les había costado. Pero el arrepentimiento, que escuchó más que ningún otro, el que apareció en boca de más personas, de más contextos distintos, de más vidas que no tenían casi nada en común, fue: ojalá hubiera tenido el valor de vivir una vida fiel a mí mismo y no la vida que otros esperaban de mí. Su nombre era Bronnie Ware, y lo que escuchó en esas habitaciones la convirtió primero en un blog, luego en un libro traducido a 27 idiomas y finalmente en una de las preguntas más incómodas que existe. ¿Qué vas a lamentar no haber intentado cuando estés en tu lecho de muerte? Hay una diferencia importante entre el arrepentimiento de haber fallado y el arrepentimiento de nunca haberlo intentado. El primero duele, pero tiene forma. Puedes reconstruir lo que pasó, entender por qué no funcionó, encontrar algo útil en los pedazos. El fracaso, por incómodo que sea, al menos ocurrió. Tuvo un inicio, un desarrollo, un final. Puedes ubicarlo en el tiempo y decir: ahí estuvo, ahí terminó y esto fue lo que aprendí. El segundo no tiene forma, es la ausencia de algo que nunca llegó a existir. Y las ausencias no se procesan igual que las pérdidas. No hay un evento que llorar, no hay un momento exacto donde la cosa terminó mal. Solo hay el contorno vago de algo que querías y que nunca te diste permiso de intentar, que se fue volviendo más difuso con los años hasta que un día, cuando el tiempo ya no alcanza, aparece con una claridad brutal. Eso es lo que Ward encontró en esas habitaciones. No personas que habían fracasado en lo que intentaron, personas que nunca lo intentaron, que tomaron la decisión segura, la que le generaba menos fricción, la que correspondía a lo que se esperaba de ellas, y que llegaron al final de sus vidas cargando el peso de todo lo que quedó en el tintero. Lo que más me impacta de ese patrón no es la tristeza, es la lógica. Cada una de esas personas en su momento tuvo razones completamente razonables para no intentarlo. El timing no era el correcto. Las responsabilidades no lo permitían. No era el momento. Había que esperar a que las condiciones mejoraran. Y las condiciones, honestamente, nunca mejoran lo suficiente. O el momento nunca va a llegar perfecto. Y de repente, ya no vas a tener tiempo. Existe un mecanismo muy específico por el que las personas no intentan lo que quieren intentar. Y no tiene nada que ver con la falta de valentía en el sentido dramático de la palabra, sino que tiene que ver con el costo de oportunidad imaginado. Cuando piensas en intentar algo que importa, algo que genuinamente quieras hacer, no lo que deberías querer según el contexto en el que vives, tu mente no calcula solo el costo de intentarlo, calcula también el costo de lo que dejarías de tener si lo intentas. La estabilidad que perderías, la imagen que cambiaría, las conversaciones incómodas que tendrías que tener, el tiempo que no podrías dedicar a lo que ya tienes. Todo eso entra en la ecuación. Y lo que no entra, usualmente, es el costo de no intentarlo. El costo de no intentarlo es diferente porque es invisible al principio. No llega de golpe, llega en la acumulación de los años los que elegiste otra cosa, en la que la distancia que se fue abriendo entre la persona que eres y la persona que querías ser, en la comodidad que un día deja de sentirse como comodidad y empieza a sentirse como una trampa de la que ya no sabes cómo salir. Los pacientes de Ware no llegaron al final de sus vidas de un día para otro. Llegaron después de décadas de decisiones que, vistas individualmente, eran razonables. Cada año que no intentaron lo que querían intentar tuvo su justificación.
Y el problema no era la justificación, el problema era que la justificación siempre estaba disponible. Siempre va a existir una razón suficientemente buena para no actuar hoy, hasta que ya no hay mañana. Hay una pregunta que Bezos, el fundador de Amazon, se hizo en 1994, cuando solamente tenía 30 años y un trabajo muy bien pagado en un fondo de inversión en Wall Street. Alguien le había hablado del Internet y de lo que esto podía llegar a ser. Y él lo único que quería hacer después de escucharlo era dejar todo para construir una tienda de libros en línea. Su jefe solamente le pidió que lo pensara bien antes de decir. Él lo pensó y se hizo una pregunta que le cambió la mentalidad. Cuando tenga 80 años, se dijo, y mira hacia atrás, ¿qué voy a lamentar más? ¿Haberlo intentado y fallado o no haberlo intentado nunca? La respuesta fue obvia. Hoy tenemos Amazon. No iba a lamentar el fracaso se olvida, se convierte en historia. Lo que lo iba a perseguir era no saber, no intentarlo. La duda permanente de qué hubiera pasado si hubiera intentado participar en algo que creía que iba a cambiar el mundo, o que lo iba a cambiar él mismo. Renunció. Metió todo en una camioneta con su esposa y manejó hasta Seattle. Amazon existe porque Bezos le tuvo más miedo a intentarlo que a fallar. Esto no es una historia de valentía excepcional, es una historia de cálculo. Bezos simplemente calculó los dos costos con honestidad, el de intentar y el de no intentar, y eligió el que le parecía más soportable a largo plazo. Lo que hace que esa historia sea relevante no es que le salió bien, es que antes de saber si le iba a salir bien, ya sabía que no intentarlo era mucho peor. La mayoría de personas que Ware acompañó en sus últimas semanas no hicieron ese cálculo. O tal vez lo hicieron mal. Calcularon el costo de intentar con toda su fuerza y el costo de no intentar apenas lo rozaron, porque era abstracto y estaba lejos. Y cuando dejó de estar lejos, ya no había nada que hacer con esa claridad. El tiempo se había acabado. Hay algo que Ware observó que me parece más importante que cualquier lista de arrepentimientos. Las personas que llegaban al final con más paz no eran las que habían tenido más éxito, no eran las que habían acumulado más, ni siquiera las que habían tomado todas las decisiones correctas o habían asumido todos los riesgos. Eran las que sentían que habían sido fieles a algo, que habían intentado lo que querían intentar, aunque no siempre hubiera salido bien, que no habían vivido la vida que otros esperaban de ellos, sino la que ellos escogieron, con todo lo que esa elección costó. El fracaso no aparecía como el problema en estas conversaciones. Aparecía la omisión, el no haber dicho lo que querían decir, el no haber intentado lo que querían intentar, el haber elegido la versión segura de su propia vida durante tanto tiempo que al final ya no reconocían del todo cuál era la versión que querían. Eso es lo que más me inquieta de ese patrón. No la magnitud del arrepentimiento, sino el proceso que lo produce. Nadie decide en un momento que va a sacrificar lo que quiere por lo que se espera de él. Lo haces en acumulación, en pequeñas concesiones que cada una por separado parece razonable. Y cuando sumas el total, ya pasaron 20, 30, 40 años. Los pacientes de Ware, cuando hablaban de lo que no habían intentado, no lo decían como falta de oportunidad, lo describían como una decisión. Una decisión que tomaron una vez y luego otra, hasta que la suma de todas esas decisiones construyó la distancia entre la vida que vivieron y la que querían vivir. Esa distancia no se abrió de golpe. Se abre en los momentos donde elegiste lo conocido sobre lo incierto, lo cómodo sobre lo que te importaba, la versión de ti que otros esperaban sobre lo que tú querías ser. Cada momento por separado parece razonable. El problema es que se acumulan sin que nadie lleve la cuenta, sin que haya un día específico donde puedas decir, este fue el momento exacto donde tomé el camino equivocado. Suele el resultado final de todos esos momentos juntos, que es una vida que se siente un poco menos tuya de lo que querías. Lo que Warren encontró, y que me parece la parte más difícil de sostener, es que estas personas no eran personas pasivas. No eran personas que simplemente dejaron que la vida les pasara por encima, sino que eran personas que tomaron decisiones activas, estudiar lo que se esperaba, aceptar el trabajo seguro, quedarse donde estaban porque cambiar costaba demasiado, y que cada una de esas decisiones tenía su lógica en el momento en que las tomaron. No había un villano, no había una trampa obvia, solo había la acumulación de lo razonable construyendo algo que al final no correspondía a lo que querían. Y eso es lo más incómodo de todo, porque significa que el problema no estuvo en las circunstancias, estuvo en lo que eligieron hacer con ellas. ¿Qué es lo que quieres intentar y nunca has intentado? No te pido que te hagas esta pregunta hoy, que lo intentes hoy. Solamente te pido que te hagas esta pregunta con honestidad. No la versión pública de la respuesta. No la que le darías a alguien que te la pregunta en una cena. La que sabes tú, porque mientras no la nombras para ti mismo,
la respuesta va a seguir enterrada debajo de todas las razones razonables por las que todavía no es el momento. Y el momento nunca va a llegar solo. Ward terminó dejando ese trabajo. Siguió su propia vida. Escribió, compuso música, tuvo una hija a los 45 años. Cosas que probablemente no hubiera hecho si no hubiera pasado 8 años al lado de personas que le mostraron, con una claridad que honestamente solo aparece al final, lo que cuesta no intentarlo. No sé si eso fue su plan Z o simplemente lo que siempre quiso hacer, pero hay algo en esa imagen que me parece más honesto que cualquier conclusión. Una persona que pasó casi una década acompañando el arrepentimiento ajeno y decidió que esa era suficiente razón para no fabricar el propio. Ahora te pregunto, ¿qué necesitas ver para tomar la misma decisión? Esto es Plan Z.